En el crisol con Cristo. Buen día, estimados hermanos y hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios, iniciamos el estudio de nuestra lección 5, calor extremo. El objetivo del estudio es entender por qué Dios está dispuesto a correr el riesgo de ser malinterpretado por aquellos que desean conocerlo y amarlo. Día a día vamos a ir nosotros memorizando Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Se cuenta que el escritor Lewis escribió lo siguiente mientras su esposa estaba en el lecho de muerte. Él dice: no es que corra mucho peligro de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Dios. La conclusión que temo no es, pues, al fin y al cabo, Dios no existe, sino así es Dios en realidad. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la experiencia de Abraham, de Job, de Pablo, de Isaías, de Oseas? ¿Qué lecciones quiere enseñarnos? ¿Cuál fue el propósito de que Dios permita que cada uno de sus hijos pasen por el calor extremo? La historia de Abraham, relacionado con el pedido de Dios para que sacrifique a su hijo, realmente es terrible. La práctica de sacrificar a los hijos era una práctica idólatra, pagana. Los dioses exigían que los hijos sean sacrificados para aplacar su ira o para que Él los llene de bendiciones. La petición de Dios y el momento elegido no fue al azar. De hecho, estuvieron calculados para arrancar la angustia más profunda posible, porque Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. ¿Era esta la prueba de un Dios disparatado? De ninguna manera, porque la agonía que sufrió durante los días de aquella terrible prueba fue permitida para que Abraham comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Dios corrió el riesgo de ser malinterpretado por Abraham, porque quería que Abraham comprendiera de qué manera Él se disponía a salvar a la humanidad, de qué manera Él pagaría la deuda de nuestro pecado. Y por eso es que cuando leemos nosotros en Génesis 22:2, le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tu único, a quien amas. Cristo, el Hijo amado, fue muerto en el Calvario. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Y Abraham sintió y vivió de lejos en la sombra
lo que Dios tuvo que pasar para poder redimirnos de nuestros pecados. La historia de Oseas es algo similar. ¿Por qué Dios corrió el riesgo de ser malinterpretado por Oseas? ¿Qué quería enseñar a Oseas? ¿Qué quería enseñarnos a nosotros? ¿Qué quería enseñar a los israelitas? Israel, vez tras vez, se alejaba de Dios. Y la historia de Oseas tiene algunas lecciones poderosas que enseñarnos. La situación de Oseas es notable. Su esposa Gomer huye y tiene hijos con otros hombres. Aunque ella es maritalmente infiel, Dios llama a Oseas para que recupere a su esposa y le muestre nuevamente su amor. Esta historia se presenta como una parábola acerca de Dios e Israel. Los israelitas habían dejado a Dios y se estaban prostituyendo espiritualmente con otros dioses. Pero Dios todavía los amaba y quería mostrarles su amor. ¿Qué quería que aprenda Oseas? Que a pesar de que su pueblo se había prostituido con otros dioses, él lo amaba y lo quería de regreso. Y por esta razón Dios permitió que Israel atraviese algunos crisoles. Envió sequía para que pasasen sed y hambre. Les rodeó de dificultades, de espinos. Les quitó el trigo, la lana y el lino que ofrecían a los Baales, a ver si levantaban la mirada, a ver si se arrepentían. Y si con esto no aprendían, entonces Él haría cesar todo motivo de gozo. Descubriría la locura de su pueblo. Dios se arriesgó a ser malinterpretado por Oseas, por su pueblo, porque a Oseas le quiso enseñar la lección de que aún siendo su pueblo infiel, Él lo amaba. Y esperaba que Israel volviera a Él, que la angustia, que el fuego, que el calor ardiente los hiciera volver. Pero lamentablemente Israel se alejaba más y más de Dios. En la historia de Job es algo similar. Una vez más, Dios corre el riesgo de ser malinterpretado por Job. Porque en la historia de Job encontramos algo asombroso. Los ángeles vienen a ver a Dios y Satanás viene con ellos. Dios pregunta a Satanás de dónde viene y Satanás responde de rodear la tierra y de andar por ella. Dios plantea una interrogante a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? La pregunta en sí no es tan relevante. Lo notable es quién hace la pregunta. No es Satanás quien señala a Job como susceptible de examen. Es Dios. Dios llama la atención de Satanás hacia Job, sabiendo exactamente lo que vendría. Mientras tanto, en la tierra, Job no tiene idea de que su crisol se pondría tan candente. Y aunque está muy claro que es Satanás, no Dios, quien causa el sufrimiento de Job, también está claro que es Dios quien concede su permiso explícito para que Satanás destruya las posesiones de Job, a sus hijos y a su salud física. Si Dios permite que Dios sufra, Dios permite que que Job sufra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se arriesga a ser malinterpretado por Job? ¿Qué quería enseñarnos con la historia de Job? Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job acepta que no tiene derecho a nada. Job reconoce que Dios tiene el control de su vida. Job afirma su fe en la justicia de Dios. Job no entiende lo que le está sucediendo, pero Job decide aferrarse a Dios. Hemos de aprender nosotros de esta experiencia, que en situaciones difíciles, por más que no entendamos, hemos de aferrarnos a Dios con más fuerza, así como lo hizo Jacob: no te dejaré hasta que me bendigas. Job no entendía lo que le sucedía, pero se aferró a su fe, porque conocía a Dios, porque sabía quién era Dios. Pablo es otro ejemplo de una vida que atraviesa el crisol. Pablo tiene un antes y un después. Pablo antes era perseguidor y ahora era perseguido por predicar la palabra de Dios. Pablo escribe en 2 de Corintios 1:8-9: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Como apóstol escogido por Dios, Pablo había soportado más que la mayoría de la gente. Sin embargo, Pablo no se doblegó, sino que creció en su alabanza a Dios. Y podemos nosotros leer la lista de dificultades que atravesó Pablo en 2 de Corintios 11, 23-29. Azotado, apedreado, naufragó, padeció hambre. ¿Qué problemas, qué dificultades, qué castigos no padeció Pablo? Pablo conoció verdaderamente el horno de fuego. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Dice 2 de Corintios 1:4. Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El crisol le enseñó a Pablo la gran lección de: así como Dios lo consuela, él debe consolar a los demás. Por intermedio de nosotros, Dios quiere atender a quienes están heridos. Por intermedio de nosotros, Dios quiere consolar a quienes están desconsolados. Esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas para que podamos ofrecer aliento, compasión y el consuelo de Dios, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Este es un principio de vida de Jesús. Un principio de la vida de Jesús, tentado en todo, y por eso puede socorrernos. Pablo nos enseña a depender de Dios. Pablo nos enseña que por intermedio de nosotros, Dios quiere servir a las demás personas y por ello permite que pasemos por el horno de fuego. ¿Por qué Dios se arriesga, corre el riesgo de ser malinterpretado por sus hijos? ¿Por qué? ¿La vida es todo crisol? No, ¿verdad? Se arriesga porque quiere darnos lecciones, porque quiere prepararnos, porque quiere hacer de nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Pero además no todo es crisol. Después que Job atravesó el crisol, vivió 140 años. Dice la Biblia, 140 años de vida abundante
Dijo Jesús, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Después de la experiencia del Moriah, Abraham vivió hasta los 175 años. Hasta los 175. Y en Isaías 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nunca estamos solos. Así como el Salmo 23 dice que Dios está con nosotros aun cuando estemos en el valle de sombra de muerte. Dios está también cuando estamos en verdes prados. Nunca estamos solos. Dios no pretende que toda nuestra vida pase en el crisol. No. Dios no pretende destruirnos a nosotros, sino a nuestro pecado. Dios no quiere nuestro sufrimiento, sino que crezcamos y seamos más puros. Él nunca nos dejará solos, sino que cuidará de nosotros. Nunca solos. Nunca solos. El calor extremo es por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro. Pero gran parte del tiempo es vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en abundancia, dijo nuestro Señor Jesucristo. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. Calor extremo. ¿Por qué Dios está dispuesto a correr el riesgo de ser malinterpretado por aquellos que desean conocerlo y amarlo? Porque quiere hacer de nosotros ciudadanos y ciudadanas dignas del reino de los cielos, porque quiere que nuestro carácter sea edificado, porque quiere que a través de nosotros su luz se irradie, porque quiere que nosotros edifiquemos nuestro carácter a imagen y semejanza de Él. Que Dios te bendiga. Amén.